Como presidente de la República, comprendo y entiendo el enojo que hay entre la población debido al aumento de la gasolina. Comparto la molestia que acompaña a esta medida. No es para el gobierno de la República una decisión fácil tomar una medida como la anunciada, pero de no hacerlo hubiera sido más doloroso para la sociedad. El ajuste en el precio de la gasolina no es el resultado ni de la reforma energética ni de la reforma hacendaria, ni se debe a un incremento en los impuestos. Refleja más bien el aumento en los precios internacionales de la gasolina y es una medida responsable y consistente en la prioridad de mi gobierno, que es preservar la estabilidad de la economía. Esto afirmaba el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 4 de enero, minutos después de haber revivido políticamente a Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores. Mientras las protestas crecen y el descontento de la ciudadanía es cada vez más difícil de ocultar, el Ejecutivo Federal continúa defendiendo que su gestión económica es responsable y que el aumento de la gasolina era necesario. Sin duda vale preguntarnos si en verdad esto es así. En este programa de Jaque al Rey, Gasolinazo 2017, causas y consecuencias. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Jaque al Rey. En este arranque de 2017 hablaremos sobre el gasolinazo, las causas y las consecuencias. Y para eso nos acompañan en esta mesa el señor Moisés Flores Salmerón, secretario de Organización del Sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Así es, mucho gusto. Gracias por estar aquí. También nos acompaña el ingeniero Walter Ángel. Él es miembro del Sistema Integral de Análisis Estratégico de la Energía en México. Mucho gusto, Erika. Gracias, Walter. También nos acompaña el doctor Alberto Montoya. Él es presidente del Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. Buenos días, Erika. Buenos días. Y la doctora Rocío Vargas, investigadora y profesora de la UNAM. ¿Qué tal? Mucho gusto. En un momento iniciamos con este debate, pero antes veamos el tablero del programa. El pasado 1 de enero, México amaneció con un incremento en el precio de la gasolina de casi el 20%. Aun cuando dicho aumento había sido anunciado durante el periodo navideño, las reacciones de indignación y las movilizaciones por parte de la ciudadanía se han incrementado desde la entrada en vigor de esta medida. En algunos lugares, como el Estado de México, Veracruz, la Ciudad de México o Hidalgo, se han reportado saqueos en tiendas y negocios, así como un clima de miedo generalizado provocado por mensajes que recomiendan a la gente no salir de sus casas, situación que muchos atribuyen a los propios gobiernos como una estrategia de desmovilización de la sociedad. Aunque esta situación sigue sin quedar del todo clara, lo que es innegable es que la rabia y el descontento de gran parte de la población ante lo que percibe como una mala gestión gubernamental ha terminado por estallar con esta medida. En realidad, el gasolinazo parece ser la gota que derramó el vaso ante un sexenio en el que ha imperado la corrupción y la impunidad, y ante una política económica de más de 2 décadas que sigue manteniendo a más de la mitad de la población en condiciones de pobreza. Aunado a semejante situación, se encuentra el nombramiento por Enrique Peña Nieto de Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores, quien se desempeñara como secretario de Hacienda
a quien presuntamente se había removido del cargo después de la desafortunada visita de Trump. Y un par de días después, Peña Nieto emitió un mensaje a la nación en el que responsabilizó al gobierno de Felipe Calderón y al mercado internacional del aumento del precio de la gasolina. A pesar de que la Secretaría de Hacienda y algunos analistas que respaldaron la reforma energética han intentado señalar que el gasolinazo es una medida necesaria, que a largo plazo será benéfica e incluso justa, pues elimina los privilegios fiscales de una minoría, los especialistas en la materia han señalado que esa explicación es parcial y acomodaticia. Todo parece indicar que el aumento de la gasolina es incomprensible si no se entiende la política en materia energética que desde hace algunos años los gobiernos del PRI y del PAN han implementado. En este programa de Jaque al Rey, Gasolinazo 2017, causas y consecuencias. Iniciamos este debate con la regla del minuto, la misma pregunta para todos. Peña Nieto ofrece como una de sus argumentos del gasolinazo que esta medida era necesaria. ¿En realidad esta medida era necesaria o se pudo haber evitado? Walter, un minuto, por favor. Por supuesto que es innecesaria y se pudo haber evitado. Lo que estamos hablando es de un modelo. Esto no es un accidente, no es un daño colateral. Esto es parte de una arquitectura y que nos arroja un modelo de dependencia de algo que es fundamental para el desarrollo de nuestro país, que es la energía, hacia los Estados Unidos, hacia sus refinerías, hacia su gas, hacia sus gasolinas. ¿Se pudo haber evitado? Sí. ¿Cómo? Invirtiendo en refinación, invirtiendo en nuestra industria energética, en principio rechazando la reforma energética, no aprobando la reforma energética. Eso era fundamental para para evitar este escenario actual. Muy bien. Alberto. Gracias, Erika. En realidad, el aumento al precio de la gasolina es consecuencia necesaria de una traición a los mexicanos. Peña Nieto pactó con Estados Unidos, sus corporaciones financieras y energéticas, la entrega total del sistema energético mexicano. Es una reforma diseñada para apoyar a los intereses estadounidenses y no al pueblo de México. Durante décadas, la renta petrolera cubrió el ingreso fiscal que debió haberse cobrado a las corporaciones globales y que no se cobraba ni se cobra en la actualidad. Somos los ciudadanos objeto de una política cruel, irracional, injusta e innecesaria. Rocío. Por supuesto que se pudo haber evitado. En realidad lo que vemos es la imposición de una verdad como un proceso de autoridad que está pues negando lo que ellos mismos prometieron, está desdiciéndose de que la promesa fue bajar los precios de los combustibles, simplemente se impone sin mayor cuestionamiento, y en realidad esto, pues como lo decía Alberto, es producto de la reforma energética, los cambios constitucionales que se hicieron, el modelo de mercado que se propuso con la reforma energética, el proyecto de liberalización de los combustibles y que tiene que ver con la integración justamente con el mercado de refinación de América del Norte y la integración energética que ya se venía dando. Entonces es simplemente un resultado de lo que ya está negociado e inclusive en términos de temporalidad los compromisos para ir liberalizando las importaciones de gasolina. Se adelanta un año, pero ya estaban perfectamente establecidos inclusive los tiempos. Gracias, Rocío. Moisés. Pues definitivamente el decir que se pudo haber evitado, pues para ellos no, para los que están al frente de este gobierno que está traicionando el principio ideológico revolucionario de nuestro país por el cual se luchó, no es así. Para nosotros, los trabajadores de este país, decimos que es una traición a la patria, es una traición que no se debe de permitir.
¿Por qué? Porque en primer lugar todo esto ha sido premeditado. Desde el 94-95 empezó este desmembramiento de la industria petrolera. Entonces, para nosotros no es de que no se pudo haber evitado, sino que no deberíamos estar en este sistema, en este momento o en esta situación que está pasando en nuestro país. ¿Por qué? Porque deberíamos de estar inclusive vendiendo no únicamente la tecnología que vendimos en un principio, la tecnología a Brasil y a otros países sudamericanos que aprendieron de aquí de nosotros, de los mexicanos. En un momento más podemos regresar en ese tema. Entre las razones ofrecidas por Peña Nieto se encuentra la liberalización de los precios de las gasolinas a nivel internacional, que el precio de las gasolinas subió a nivel internacional y por eso en México, en consecuencia, tiene que subir. También dice que no se debe a la reforma energética y por otro lado también dice que esta reforma, esta liberalización de los precios de la gasolina es enteramente necesario y el subsidio de la gasolina terminado beneficiando únicamente a los privilegiados. ¿Realmente estas razones explican el gasolinazo o existen otras explicaciones que tienen que darse a conocer? Lo primero que hay que dejar muy claro es que la explicación, que no es un argumento verdadero, que ofreció el presidente Enrique Peña Nieto para pretender justificar este aumento de precios es falsa. Lo primero que debemos de constatar es que el precio de las gasolinas en Estados Unidos, de donde proviene la mayor parte de la gasolina importada, en el año 2016 fue el menor precio desde el año 2004. De manera que es totalmente falso pretender argumentar que son los aumentos en los precios internacionales la causa del aumento del precio de la gasolina en México. Lo segundo, podemos constatar también que los precios internacionales de la gasolina que la Secretaría de Hacienda ofrece como demostración, supuesta demostración del menor precio en México, también es un argumento falso. Porque esos precios al consumidor en otros países no son costos de producción. Esos precios en realidad incluyen también impuestos que se cobran en estos otros países. De forma tal que es una mentira decir que se está buscando en México que se cobren los costos de producción por parte del consumidor. De hecho, se cubren, y no solamente se cubren, sino que además nos están imponiendo impuestos al consumo a través del IEPS. De forma tal que solamente mediante mentiras, como también pretender decir que hay un subsidio, lo cual es absolutamente falso. No existe ningún subsidio, no hay una partida en el presupuesto de egresos de la Federación que diga subsidio a las gasolinas, excepto para actividades muy particulares, como por ejemplo el diésel agropecuario y pesquero, que tiene cantidades ínfimas dentro del presupuesto de egresos de la Federación. En realidad es el costo de oportunidad de cobrar más impuestos, que de hecho ya en México el precio de la gasolina incluye aproximadamente un 40% de impuestos y es de las mayores proporciones del mundo. Yo creo que hay que decir una cosa. El presidente miente. El presidente está mintiendo y los funcionarios de la Secretaría de Estado están mintiendo para al pueblo de México de una forma dolosa. Lo que dice el doctor Alberto es fundamental, pero hay que transformarlo en lo que es, en la categoría que está desarrollando una mentira. Por supuesto que es la reforma energética la responsable y hay que mirar con atención. Está intentando proteger la reforma energética a todo lo que da. Y con esto se está intentando de generar aliados por todos lados para que puedan blindar la reforma energética y de esta manera el de gasolinazo, el rechazo al gasolinazo no plantea echar para atrás la reforma y en ese sentido que tampoco plantee la posibilidad de la caída de este gobierno. O sea, lo que al final se está planteando en las calles es la gente no puede más. No puede más. Es la reforma energética porque la reforma energética permitió que los privados y los extranjeros entraran a las áreas estratégicas reservadas para el Estado.
disminuyendo la renta para el Estado en una proporción incluso hasta ridícula, en el mejor de los casos el 30% en los contratos de producción y explotación, producción compartida y explotación compartida. Y así, y la posibilidad de la renegociación de los altos porcentajes en las rondas de licitaciones posteriores. Es decir, estamos ante un modelo inviable de economía que estuvo recargado en la exportación y venta de petróleo crudo, y que ahora, como ante la imposibilidad de poder recaudar ingresos como lo venía haciendo a través de la renta petrolera, pues se lo hacen a través de los impuestos a las gasolinas, recargando en los trabajadores y en la mayor parte de la población el costo de esta crisis a la que ellos nos condujeron. Rocío. Pues yo creo que aquí también hay una serie de clichés, y inclusive yo me atrevería a decir de ignorancia de parte de nuestros gobernantes, inclusive de los mismos términos que están manejando, porque me acuerdo que el primer señalamiento del presidente Peña Nieto fue que esto se debía al aumento de precio de los hidrocarburos, o sea, lo dio en general, ¿no? Y uno se pregunta, ¿te refieres al petróleo? Porque estamos hablando de gasolina, entonces no son los mismos referentes. Ya después que salió que pues se refería a gasolinas, entonces bueno, ¿a qué parte? ¿Dónde está, digamos, la base de tu precio, ¿no? Y bueno, es el PAD 3 de la costa del Golfo de México al que se refería. Entonces, cuando uno busca, se da cuenta del engaño, porque efectivamente los precios de los Estados Unidos tienen muchos años que son menores que los de México. Entonces, esto se ha manejado como la idea del subsidio, ¿no? Es decir, la idea de que México tiene precios muy bajos, ¿no? En realidad, en Estados Unidos están muchísimo más bajos, ¿no? Y ahora la cuestión que hay que tener en consideración es que nosotros tenemos como referente este precio de Estados Unidos, pero nosotros siempre vamos a tener un precio más alto, porque hay que importarlo, porque no lo producimos, porque hay que transportarlo, que por el tipo de cambio, ¿no? Porque hay que almacenarlo, y luego la utilidad del distribuidor, ¿no? Entonces, ese es importante, ¿no? Que lo sepamos, siempre vamos a tener un precio más alto. Y por otro lado, yo coincido perfectamente en que sí se trata realmente de desplazar la discusión de la reforma energética, porque es el compromiso de Peña Nieto, es la posibilidad de seguir en el poder, es lo que le permitió al PRI regresar al poder, y están los Estados Unidos detrás finalmente, aunque el señor Trump viene con otra agenda, ¿verdad? Con otras empresas, el proyecto de la energía es el proyecto en estos momentos de Estados Unidos, ¿sí? Entonces ahí están todos los compromisos, y en realidad lo que pues es un cambio tan drástico, que lo que estamos viendo en este momento, y por lo que no se quiere discutir, es que estamos transformando todo nuestro modelo productivo. Estamos yendo a un modelo de mercado que no es el nuestro, ¿verdad? Con una estructura productiva diferente, que va a ser costosísima para la sociedad mexicana, porque todos vamos a tener que pagar el costo, ¿verdad?, de esta transformación. Y que además tiene toda la posibilidad de ineficiencia económica, ¿verdad? Con toda esta regionalización artificial que se está haciendo, que pretende que va a haber competencia. Y uno se pregunta, ¿en dónde van a bajar los costos si todo es importado? ¿En dónde van a bajar los costos si vamos a tener que crear infraestructura nueva y utilidades para los distribuidores, importadores, una serie de personeros que van a estar alrededor de estas vendas? Entonces, ¿en dónde está la competencia que nos están prometiendo? Es un modelo irracional, es un modelo costosísimo, y realmente es muy claro que los únicos beneficiarios son las empresas estadounidenses en el área productiva, los brokers, los nuevos importadores, las pocas nuevas empresas que tienen todo el riesgo de convertirse en monopolios regionales, como la Gulf, la Texaco, la 7-Eleven, la Oxxo, que es Coca-Cola. Entonces, a lo mejor vamos a tener inclusive hasta un nuevo tipo de monopolio, cuando es lo que estamos rechazando. En un momento más regresamos y regresamos contigo, Moisés, porque estamos hablando de los beneficiarios como empresas transnacionales, las empresas estadounidenses, pero ¿qué está ocurriendo con Pemex? Entonces, de eso me gustaría que comentáramos después de este corte. No se vaya, estamos en Jaque al Rey.
estamos de regreso en Jaque al Rey. Moisés, por favor, si nos puedes hablar, ¿qué ha ocurrido con Pemex? Bueno, definitivamente, antes de que conteste lo que está ocurriendo en Pemex, sí me gustaría decir que este señor presidente, disque presidente, ¿verdad?, para decir algo que ya no sé ni cómo decirlo, porque no puede ser posible que un presidente nos diga esto de que tome como argumento el aumento del precio de la gasolina a precio internacional, cuando los precios internacionales pues no han subido. El de toma de referencia de Texas sigue en 11.6 aproximadamente dólares por el galón, digo por barril, no digo por litro. Entonces es un engaño definitivamente, que quiere hacer ver al pueblo como, no sé si nos quiere ver la cara o somos tontos o qué, ¿verdad? Definitivamente nosotros les decimos a nuestros conciudadanos que no nos dejemos engañar por estos argumentos falsos que están dando, y que efectivamente para nosotros los técnicos y maestros de Pemex sacamos un costo de la gasolina. Para nosotros anda alrededor de 6, 7 pesos el costo, inclusive ya con el mentado impuesto, ¿verdad? Entonces no es correcto que nos sigan engañando y diciendo que ahorita, por ejemplo, las empresas que vienen a invertir o disque invertir a la competencia acaban de declarar que Oxxo, por ejemplo, dice que va a bajar el costo de la gasolina, lo va a bajar hasta 12, 13 pesos. Siendo así, aunque lo baje, definitivamente ese costo tiene ganancias. Si nosotros decimos que anda hasta 7, 8 pesos el litro de gasolina, ya a precio de consumidor, esto quiere decir entonces que es un engaño para el pueblo de México. Siguen teniendo ganancias, competencia que vienen y que dicen que van a bajar ese costo, aún así tienen ganancias. Pero es que esa es la estrategia, ¿no? Esa es la estrategia. Entonces, ellos son los salvadores, de las transnacionales. Que no nos engañen, que no nos vengan con el cuento de que ahora sí, ellos sí pueden bajar los costos de los precios de las gasolinas, cuando en la realidad no es así. Bueno, pero hay una trampa. O sea, el pueblo de México tiene que tener mucha claridad en esta trampa. Porque al rato van a decir que si una empresa, que obviamente no va a pagar los impuestos que se están pagando en México para poder hacer eso, ellos son los que van a ofrecer a 12, 11 pesos el litro de gasolina, Magna o etcétera, o el diésel, lo que sea, pero sobre la base de todo lo que está ocurriendo, es decir, que la gente no se vaya con esta finta de que entonces el saqueo continúe, el modelo de inviabilidad económica continúe y que nos lleve a otro escenario de crisis únicamente porque llegue una empresa a ofrecer un precio más económico. De hecho, ayer estaba en las redes sociales que la hidrocina que está aquí en San Joaquín estaba ofreciendo el precio de diciembre. Y entonces, pero hay que saber que estos grupos gasolineros en realidad son los más beneficiados, son los que tienen las inversiones estadounidenses ahí y son los que están metidos en todo este negocio de distribución, importación, y por supuesto es parte de una estrategia que al rato van a estar moviendo conforme a oportunidad, porque no hay que perder de vista una cosa, que es lo que dijo Rocío hace rato. Enrique Peña Nieto anuncia la liberalización de los precios de la gasolina en el IHS CERAWIC, que en México dirige Carlos Pascual, el ex embajador de Estados Unidos en México, mismo que fue acusado por los cables que reveló Wikileaks y que se publicaron en desmoglo.com sobre la operación que tuvo él por mandato de Hillary Clinton en la aprobación de la reforma energética. Los Estados Unidos, los gringos, aprueban la reforma energética, escriben la reforma energética y presionan al gobierno mexicano para que se apruebe, y resulta ser que después ellos son los salvadores del modelo energético que se lleva en el país, cuando ellos son los principales beneficiados de esta reforma. Y, perdón, nada más, lo hace, Enrique Peña Nieto hace este anuncio en febrero del año pasado, cuando le dan el premio al empleado del año por la privatización de la industria energética nacional. Sí, aquí es lo que es importante, es hacerle ver a los ciudadanos precisamente de que no nos dejemos engañar, porque pueden llegar el momento en que digan que sí les van a bajar el costo de la gasolina y se acaba el problema, pero ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que se tiene que derogar todas esas reformas, principalmente la energética, porque esa es la que nos está llevando, nos está vendiendo, nos está regalando, nos está dando que seamos más dependientes del exterior.
¿sí? Entonces, para nosotros, los técnicos y economistas, estamos detrás del pueblo, estamos con los datos más correctos, porque somos los que estamos manejando ahí adentro de Petrolíferas. ¿Quiénes son los responsables de esta reforma energética que sí está vinculado, como se ha planteado aquí en esta mesa, está vinculada directamente con los aumentos en las gasolinas? Además de los partidos políticos como el PAN, que intentan lavarse las manos diciendo que no son los responsables y se ponen supuestamente del lado de la población afectada. Alberto. Bueno, yo creo que la convocatoria que nos hace Erika es a que hagamos una reflexión sobre las causas de fondo. Y eso es lo importante, porque habrá múltiples manipulaciones y manifestaciones de estos fenómenos, pero hay que entender qué es lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue una traición al pueblo de México, a su historia. Con la contrarreforma energética, se regresó el reloj histórico de México al porfiriato, a antes de la Revolución Mexicana. Con la contrarreforma en materia de seguridad interior, nos quieren regresar 2 siglos, en el sentido de que el ejército y un ejército subordinado a estrategias extranjeras sea quien controle a la población a través de un sistema de un estado policíaco militar. Entonces hay que tomar perspectiva y entender qué es lo que realmente está ocurriendo en este momento en el país. El pacto que hizo Peña Nieto, y está demostrado que lo hizo por documentos del Senado estadounidense, para cambiar la Constitución, incluyó modificaciones de fondo en las que la propiedad de los yacimientos, la operación de inversionistas extranjeros, el control de los mercados y todas las actividades de transformación industrial en refinación y petroquímica serían entregadas a bancos y a empresas extranjeras. Esa es la raíz de fondo, una traición a la voluntad de la nación, por la cual se puso a México de manera totalmente innecesaria en una posición de dependencia energética, de dependencia estratégica, porque se modificó, se canceló la intervención del Estado en la refinación y en la petroquímica, y al Estado se le redujo su papel a mero extractor de crudo, e incluso estas actividades se entregaron y ya se están entregando en las licitaciones que se han llevado a cabo a inversionistas extranjeros. Y administrador de Entonces, la desindustrialización energética es la causa del proceso de falta de control del Estado mexicano sobre los precios de los hidrocarburos y de la gasolina. México hasta el año 2015 fue soberano en materia de satisfacer todas sus necesidades energéticas. Nunca tuvimos déficit comercial petrolero. Por primera vez en la historia de México, en 2015, la venta de crudo, que es totalmente irracional porque no debíamos exportar ni un solo barril de crudo, esa venta de crudo de 1 millón de barriles diarios no es suficiente para pagar el costo de la importación cercano al medio millón, entre 500,000 y 600,000 barriles diarios. Es una cuestión totalmente innecesaria. Es resultado directo de un pacto que hizo Enrique Peña Nieto y que fue acompañado de manera irresponsable históricamente. En el caso del Partido Acción Nacional no extraña, porque se organizó precisamente para oponerse a la reforma agraria, para oponerse a la expropiación petrolera, para oponerse a un proyecto de un gobierno, el de Lázaro Cárdenas, que llevó a consecuencias prácticas los mandatos que ya estaban establecidos en la Constitución de 1917. Y ahora, en este momento, junto con el PRI, que ya no representa a los mexicanos, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, que firmaron esa conjura contra México,
pueden dar ahora la cara porque justamente ellos son los responsables directos de una situación en la cual, como dice el ingeniero Moisés Flores, no deberíamos de estar en esa situación. Lo que debemos de hacer es recuperar la soberanía, recuperar la propiedad, regresar la Constitución a los términos anteriores, restablecer el papel del Estado en las actividades estratégicas y gravar a las corporaciones globales con los impuestos que deben de pagar, porque ahora de manera cruel los ciudadanos consumidores y también las empresas nacionales estamos obligados a pagar costos crecientes en la gasolina que básicamente reflejan un aumento de impuestos y no los costos de producción, porque además se ha denostado a Pemex haciéndola aparecer como una empresa con costos superiores y un supuesto aumento de precios que justamente fue el argumento que se estuvo manejando durante todo el proceso de aprobación. Pemex es un monopolio, los monopolios son ineficientes, por lo tanto tienen que ser sustituidos por una supuesta competencia. El argumento de las competencias no es más que una nube de humo, es un distractor para entregar todos estos recursos, todas estas industrias a corporaciones y a bancos extranjeros. Los culpables Moisés. son los gobiernos que han estado al frente de este país, ¿verdad? Todos estos gobiernos neoliberales. Sinceramente, si no tuviéramos estos gobiernos neoliberales, el país estuviera en diferentes condiciones. Y creo en lo personal que esto, ahora sí que el culpable hasta cierto punto los mexicanos somos todos, porque permitimos y seguimos permitiendo que esto siga gobernando. Yo creo que ya basta de que nos sigan traicionando al pueblo. Tenemos que decir ya basta y tenemos que... Propuestas hay. Nosotros lo hemos dicho en todo este trayecto de nuestra existencia como organización, hasta llegar a ser un sindicato. A los técnicos y periodistas tenemos propuesta técnica, administrativa para resolver la problemática de esta empresa, ¿verdad? Sin embargo, bueno, los defensores de la reforma energética, como de esta medida del gasolinazo y los aumentos de los precios, defienden que es una medida que se verán sus beneficios a largo plazo. Y sin embargo, hasta el momento no sabemos los límites o hasta qué límites van a llegar los aumentos en las gasolinas. No se han visto ni se verán. Solamente un dato. Si las personas que nos escuchan, hacen el favor de escuchar, van al sitio de la Agencia de Información de Energía del Gobierno de Estados Unidos, de la Secretaría de Energía del Gobierno de Estados Unidos, verán que a lo largo del año 2017, ellos prevén que habrá por lo menos 2 o 3 aumentos a los precios internacionales de la gasolina, en virtud de que los acuerdos entre la OPEP y otros productores independientes de OPEP, como Rusia e incluso México, va a tener un efecto en estabilizar el precio del barril en el orden de la banda de 50 a 60 dólares por barril. Y eso automáticamente va a reflejarse en aumentos a los precios de gasolina, de manera que no es el primero. Esto es un pantano en donde nos hemos, de una manera irresponsable, metido por estas personas que están ahí gobernando y que no están representando el interés nacional ni tienen una visión y que no toman en cuenta las consecuencias y las implicaciones. El hecho de que tengamos que importar 15,000 millones de dólares de gasolinas sin tener necesidad de hacerlo va a desequilibrar la balanza comercial, porque la balanza comercial superavitaria petrolera compensaba en parte el déficit comercial en lo no petrolero. Eso ya no existe y por lo tanto se tiene que reducir la tasa de crecimiento económico, se tiene que aumentar las tasas de interés, se tiene que disminuir el ritmo de la economía y por lo tanto no habrá crecimiento, no habrá empleo y por supuesto el mini incremento que hubo del salario mínimo está ya totalmente rebasado por los aumentos de los precios, no solo la gasolina, sino todo lo demás. Rocío, quisiera añadir algo a esto que ha señalado Moisés y el doctor Montoya, la cuestión de la competencia en el corto plazo. Esta imagen que nos quieren dar de que estamos generando o estamos construyendo un mercado competitivo, yo creo que un elemento que faltó es la cuestión de las utilidades, porque tú me mencionabas la cuestión de los impuestos, ¿no?
Pero yo creo que aquí hay una voluntad del gobierno mexicano realmente de hacer un gran negocio, y esto ha repercutido dándole el gobierno los precios máximos, ¿verdad? Por eso ha subido el precio de la gasolina, porque se les está permitiendo que realmente gocen de las mayores utilidades con tal de que creen infraestructura, pongan el doble de las gasolinerías, que son absolutamente innecesarias, que se construyan, digamos, al mayor capacidad de almacenamiento. Pero esa es una cuestión que refleja sesgos. Y que usan además la de Pemex, ¿no? Y además, pues obligan a Pemex a replegarse en términos de su capacidad de producción y pues solamente a producir con el 40% de su capacidad de producción. Entonces, esto habla de una voluntad del gobierno mexicano de principio de estar siempre en favor de todos estos intereses corporativos, ¿no? Que ya dice mucho. En el largo plazo, yo estoy de acuerdo que en realidad esto del mercado es una ficción. En el caso de México, es una mala emulación del mercado de los Estados Unidos, porque ellos sí tienen una integración vertical, sí producen sus gasolinas, sí tienen, digamos, la cultura, las instituciones, la regulación, a lo mejor para un mercado, pero aquí es una mala simulación, que en el largo plazo yo coincido plenamente que no va a haber esta competencia, simplemente vamos a una dependencia estratégica, que es el mayor riesgo de seguridad energética. El secretario Meade ha planteado que la seguridad energética se va a garantizar con el doble de las estaciones de gasolina, que es la manera en que ellos pretenden que se va a establecer el mercado. No, el mayor riesgo es la dependencia de los combustibles, porque para cualquier país, y esto desafortunadamente no lo sabemos en México porque nunca hemos dependido a ese grado, el mayor problema para cualquier país que no tiene recursos es su dependencia del exterior, porque es costosísima. En un momento dado no sabes si tienes inclusive la posibilidad de importar, porque el otro país te puede decir, ¿sabes qué? Simplemente no tengo producción, no tienes de dónde. Pero además esta cuestión de los costos es un riesgo ya real y latente, porque cada vez más en Texas, en Estados Unidos, están produciendo con inclusive gasolinas con el tight oil, con el fracking, que es lo más costoso que puede haber. Claro. Es decir, ellos tienen precios en los hubs, en los lugares donde se toma el precio de referencia muy bajos, pero sus costos de producción son altísimos. Y mi punto es que ellos a lo mejor pueden tener la estrategia de dejarnos absorber esos costos en el tiempo. Están produciendo, por ejemplo, entre 65 y $70 el barril. Lo cual es costosísimo a nivel internacional, ¿no? Inclusive con estos precios que están subiendo. Entonces, esto es un riesgo real porque los costos van a subir para México. El tipo de cambio, no hay, digamos, una reversión de la tendencia, ¿no? Yo quisiera decir, ¿por qué sí es la reforma energética? La reforma energética en materia de hidrocarburos, lo que planteó fue un plan quinquenal de licitaciones para la extracción de hidrocarburos, que es básicamente la extracción acelerada de crudo y su exportación hacia los Estados Unidos. Cuando cae el piso de producción, es decir, en México no han habido descubrimientos relevantes en las últimas fechas, pese a estos anuncios que dijo Lozoya el año pasado y que han sostenido de yacimientos. Cuando cae el piso de producción, lo que hacen es dejar de proporcionarle crudo a las refinerías nacionales para sostener el piso de exportaciones hacia los Estados Unidos, principalmente, que es nuestro principal país exportador. Esto es lo que garantiza la reforma energética, es este diseño. Sí es la reforma energética porque a partir de eso ha incrementado el piso de importación de gasolinas y ha disminuido la producción nacional de gasolinas, como bien lo decía Rocío en este momento, a tal grado que estamos llegando al límite del 60% de importaciones. Esto es criminal, y una subutilización del Parque Nacional de Refinación porque no se le proporciona crudo. Yo simplemente haría mucho énfasis en estas dos intervenciones de Rocío y de Walter, de que esto no es necesario. Es una decisión contrario a la racionalidad, contrario al interés nacional, ninguna necesidad de depender. Es una decisión que justamente estamos viendo cómo este individuo, que era el secretario de Hacienda, ahora está de relaciones con Trump, para seguir profundizando este proyecto, este régimen que ha traicionado los intereses de los mexicanos. Me gustaría que
retomáramos este punto, porque precisamente en la Cámara de Diputados se dijo en la discusión en la Comisión Permanente que no era reversible el gasolinazo y que la reforma energética tampoco lo es. Me gustaría que abordáramos este tema regresando de un corte. No se vaya, estamos en Jaque al Rey. Estamos de regreso en Jaque al Rey y me gustaría que abordáramos cuáles son las estrategias a seguir para revertir la reforma energética, revertir esta situación económica que está agotando la paciencia y los bolsillos de toda la población. Sí. Bueno, yo creo que esta es una pregunta que tiene un contenido esencialmente político. Quienes están en la posición de gobierno han demostrado que no representan a los mexicanos ni el interés de los mexicanos. Entonces, el primer problema político es el pueblo de México se tiene que hacer representar en los poderes públicos. En este momento no está representado. Segundo lugar, pretender afirmar que es necesario mantener y que eso se va a mantener, eso también es falso. Es insostenible en términos del sector energético, en términos de esta dependencia estratégica que mencionaba la doctora Rocío Vargas, en términos de las implicaciones económicas a nivel micro y a nivel macroeconómico de esta subordinación, son insostenibles. Y lo vamos a ver. Y el pueblo de México lo va a observar de manera muy directa, ya no como argumento, sino como hechos concretos de la vida económica cotidiana. Esto es insostenible y se tiene que cambiar. El pueblo de México es el soberano. El gobierno debe de responder al interés del pueblo soberano. Y si este gobierno no ha respondido, el pueblo se va a hacer representar. Evidentemente, la conciencia va creciendo. Lo que se tiene que hacer es, evidentemente, recuperar el poder nacional. La energía es una cuestión de poder, de autodeterminación. No tenemos por qué depender de nadie. México no debe exportar un solo barril de crudo. Debe de satisfacer sus necesidades con sus propios recursos, que los tenemos, pero pocos, y industrializando, generando valor agregado en nuestro país. No tenemos por qué ser importadores de alimentos cuando tenemos 8 millones de hectáreas sin cultivar. De la misma manera, no tenemos por qué importar gasolina si tenemos la capacidad, y lo hemos hecho durante décadas, solamente por una acción deliberada y en contra del interés de los mexicanos, se le redujo el presupuesto a Pemex desde el año 2013, antes incluso de que se redujeran los precios internacionales. Se volvió a reducir el presupuesto de Pemex en 2014, antes de que se observaran la reducción de los precios internacionales que se manifestaron hasta octubre del año 2014. De manera que es una voluntad política. Esto es un asunto político y hay que hacer responsables a quienes firmaron esa conjura contra los mexicanos, y los mexicanos tienen que votar en contra de todos esos partidos y tienen que votar por quienes representen el interés nacional. Se tiene y se puede, por supuesto, el pueblo es soberano y va a regresar la Constitución
sustitución a los términos anteriores. Eso es un imperativo histórico, no es una cuestión de si es posible o no, es una necesidad histórica. La otra es la inviabilidad y reducir a la nación una condición de una colonia con un pueblo semi-esclavizado en términos posmodernos, con un régimen de apartheid en donde hay un muro, en donde de allá para acá fluye todo el poder, toda la influencia, toda la propiedad, todo el control sobre nuestras vidas, y de este lado salarios que son 15 veces menores al salario mínimo de Estados Unidos, con el control total que ya se tiene de telecomunicaciones, del comercio con Walmart, del sistema financiero con los bancos extranjeros, ahora de la energía. Eso es insostenible. Simple y sencillamente es insostenible. El pueblo de México recuperará su proyecto de desarrollo. El pueblo está en las calles. Y hay que responder afirmativamente a este reclamo. La pregunta es, ¿vamos a esperar hasta el 2018 para cambiar estas condiciones? Hay que tener mucho cuidado. La reforma energética está entregando propiedad sobre los yacimientos, infraestructura de la industria energética, y los contratos lo dicen muy claro. Cualquier conflicto que se genere en el futuro sobre estos acuerdos que estamos haciendo hoy acá, se va a dirimir en tribunales internacionales, donde tradicionalmente los estados han perdido. Vean el conflicto que tiene Nicaragua, el que ha tenido Ecuador, con estas mismas empresas que hoy son nuestras grandes socias. Las organizaciones del movimiento social tienen que responder afirmativamente al reclamo de la gente en las calles. Es decir, no primero tenemos que ponernos de acuerdo entre si hacemos un proyecto de nación. La demanda central es en este momento el rechazo al gasolinazo y el rechazo a la reforma energética y al conjunto de reformas estructurales. Son un mecanismo de colonización de los Estados Unidos hacia todos nosotros. Tenemos que romperlo. Esa tiene que ser la consigna central, y no si en este momento se nos ocurre primero discutir cómo ponernos de acuerdo para ver si tiramos la reforma energética. Eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Las 32 entidades federativas están en movilizaciones. Hay un montón de gente haciendo un montón de cosas. Vean simplemente cómo están en el norte dándose, en verdad, con todo en las movilizaciones. Pues tenemos que escalar, tenemos que hacer un programa de lucha que vaya afirmando la voluntad y la fuerza de la gente y tomando conciencia de que esta decisión se puede revertir. Tenemos que responder afirmativamente a eso, y eso es lo que hay que llamar. Definitivamente sí. Hay que revertir esto, porque estrategia y propuesta hay. O sea, nosotros como técnicos y inversionistas petroleros, urgentemente, si hubiese voluntad política de este gobierno, de inmediato lo que tenía que hacer es poner a trabajar las refinerías al 100% de su capacidad, cosa que no lo está haciendo, ¿eh? Al contrario, le está quitando recursos, le está quitando recursos humanos, y eso no es posible. Entonces, para nosotros es inmediato poner a trabajar las refinerías a su máxima capacidad para poder revertir este proceso de aumento de la gasolina y el desabasto que supuestamente hay, ¿verdad? Cosa que nosotros decimos que así debe de ser, y lo más principal es revertir no únicamente la reforma energética, todas las reformas, porque todas están inmiscuidas para que el país no se desarrolle, sino para que sigamos siendo un país dependiente del exterior. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo en que hay que quitar esta idea simplemente de acciones reivindicativas como bajar el precio de la gasolina o retrasar, digamos, la liberalización o bajar los impuestos, ¿no? Es decir, yo creo que son paliativos que realmente van a ser una medicina de corto plazo. Yo lo que creo es que habría que ver bien estratégicamente realmente cuáles son los nudos que habría que destrabar, y sobre esos hay que trabajar, o cuáles son los elementos que se pueden capitalizar. En primer lugar, por ejemplo, yo añadiría lo que ya dijo Walter, que hoy día, junto con todas estas reformas y este control ya que prácticamente hay de los recursos de las reservas petroleras, hay todo un riesgo de control territorial de los bienes públicos que ha venido con el cambio del 27 constitucional. Es decir, esta reforma ha sido un punto de partida para profundizar el control sobre el país, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario saber, digamos, que somos parte de este proyecto geopolítico de los Estados Unidos,
cuyo objetivo siempre ha sido el acceso al petróleo, que no consiguió en el Telecán, que fue la joya de la corona perdida, pero que hoy justamente consiguen con la reforma energética, y el petróleo es un elemento fundamental. Pero con este proyecto geopolítico están los mercados, está la renta petrolera, está la posibilidad de utilizar todos estos activos físicos, desde reservas hasta terrenos y territorios, para especulación financiera. Es decir, todo esto nos lleva a un esquema de vasallaje al máximo nivel, ¿no? Y además hay que saber que justamente el proyecto de Estados Unidos es la energía, inclusive con Trump. Está sacando a sus empresas automotrices, pero yo invito a que salga ExxonMobil, ¿no? Que se las lleve. Eso podría ser un argumento. Sin embargo, justamente esas son las que no se van a poner a discusión, porque en México está la idea del control territorial ya, inclusive como plataforma de exportación a otros países, ¿no? Entonces, esta cuestión territorial creo que debe vincularse a todas estas acciones, estos elementos. Es decir, creo que es importantísimo señalar que el gasolinazo es una punta del iceberg de una cosa tremenda para México, y en ese sentido hacer una discusión que vaya más allá de reivindicaciones. Por otro lado, creo que hay que saber quiénes son los beneficiarios de esto, y las élites transnacionales son las que más se benefician y van a impedir cualquier reversión. Los partidos políticos, porque bueno, van a caer cabezas y va a ser evidente su apoyo a la reforma, entonces van a tratar de dar algunos paliativos, como bajar los impuestos, ¿no? Pero yo creo que eso no se debe aceptar. Lo que creo que también habría que capitalizar es cómo el problema de la seguridad energética va a afectar a muchísimos, que no solamente son el pueblo mexicano, son los empresarios, son la pequeña y mediana industria, e inclusive las grandes empresas. Al tener un problema de abasto como el que tenemos en estos momentos, hay muchas empresas que se van a ver perjudicadas, y ya lo están viendo. Es decir, esta cuestión de seguridad energética le va a pegar a todo mundo por el riesgo. Esta cuestión del costo, a lo que nos va a costar pagar la gasolina a futuro, es un problema de competitividad para México, inclusive para exportaciones. Entonces, yo creo que en esto realmente se puede hacer una unión nacional, porque hay muchos que no son el pueblo que van a salir perjudicados. Entonces, la propuesta sería ampliar la base, digamos, contestataria. Yo creo que es importante recordar, ahora que se menciona el cambio de la posición de Estados Unidos en relación al Tratado de Libre Comercio, la traición que se cometió al modificar la Constitución en los términos en los que se hizo la contrarreforma energética. En uno de los capítulos hay un artículo, el artículo 605A, que es una reserva, como lo decía la doctora Rocío Vargas. En el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos y Canadá aceptaron que todo el proceso económico de mercado, de industrias, transformación, oleoductos, almacenamiento, gasolinas, petroquímica, electricidad, generación, transmisión y distribución, todo eso estaba reservado al Estado mexicano. Al haber cambiado la Constitución de manera unilateral, México cedió toda esa reserva que estaba en el Tratado de Libre Comercio a cambio de nada. Esa es una gigantesca traición histórica a la patria, que viene a la traición a la Constitución del 17, al Pacto Nacional, porque es un asunto fundamental de la Constitución. No es un asunto menos importante. El aspecto de la propiedad de la nación sobre los bienes del subsuelo estaba en la Constitución y eso se entregó. Eso estaba reservado al Telecán y eso se entregó. Y aquí están ahora las consecuencias. Y como bien se señalaba hace unos momentos, tanto por Rocío como por Ángel, por Walter, debemos de actuar ahora. Debemos de impedir que esto avance, debemos de impedir que esto se consolide antes del 2018, porque entonces habrán ganado derechos de propiedad
derechos contractuales que son litigados en tribunales internacionales y actividad y control directo de territorios, actividades, recursos, yacimientos, instalaciones que son propiedad de la nación y que se les están entregando, regalando incluso, sin que siquiera paguen los costos de mantenimiento. ¿Y cómo hacer esto? Y esto es una cuestión que la Unión Nacional de Técnicos y Profesionales de Petróleos Mexicanos... Se nos está acabando el tiempo. Si quieres, empezamos con el minuto de conclusiones, Alberto. ¿Sí? Los contratos de las licitaciones de la Ronda 1 son inconstitucionales en términos de la propia Constitución que se firmó, porque entregan la propiedad y lo prohíbe la Constitución, porque son concesiones que prohíbe la Constitución, porque maximizan el ingreso al contratista y no al Estado, que lo prohíbe la Constitución, y porque en uno de los numerales se exige que se paguen las inversiones que se han hecho y les están entregando los pozos, inclusive en producción, sin que paguen un centavo de esas inversiones. Son inconstitucionales esos contratos y debemos de llamar a una movilización nacional para que se declaren nulos de pleno derecho y se cancele el ejercicio de estos derechos por inversionistas extranjeros. Muy bien. Rocío, un minuto, por favor. Yo simplemente diría que sería nuestra obligación realmente dar este conocimiento, hacerlo extensivo, porque creo que parte del control que ha tenido el gobierno es justamente no permitir este tipo de análisis. Prácticamente la gente ignora cuáles han sido los efectos de la reforma. Inclusive pues nosotros hemos trabajado en todo lo que se ha construido en materia legal y jurídica policíaco-militar para proteger esta reforma energética, y realmente va a haber un costo en términos de la libertad individual de los mexicanos para proteger las inversiones extranjeras con esta reforma. Por eso también hay que revertirla. Efectivamente hay que revertirla, porque la verdad es que sí nos está afectando a todos los ciudadanos, no únicamente, como dicen por ahí algunos que están en contra, ¿no? Que los trabajadores somos los responsables. Eso es una gran mentira, ¿verdad? Porque gracias a los trabajadores petroleros que han dado su vida ahí, esta empresa llegó a ser prácticamente a nivel mundial la tercera empresa de petróleos mexicanos, del petróleo, ¿no? Entonces creo que y lo que nosotros vemos con claridad es que es una gran mentira el decir que a largo plazo va a ser benéfico, porque el ejemplo tenemos Telmex. Ahí está un ejemplo claro que no ha sido benéfico para nuestro país, sí para una sola persona. Y eso no debemos de permitirlo, ¿no? Muy bien. Walter. La reforma energética es el más grande saqueo de todos los tiempos. Y un saqueo que tiene consecuencias que se están viendo en este momento. Pero en el marco del diseño de dependencia neocolonial de los Estados Unidos, todas las reformas están teniendo consecuencias inmediatas. Por eso ellos no quieren retroceder, porque no tienen ninguna manera para sostener los ingresos de esta nación. Por eso es que es importante que nosotros planteemos de fondo el rechazo a las reformas estructurales. De entrada, el rechazo al gasolinazo plantea el rechazo a la reforma energética, pero el conjunto de las reformas estructurales, y eso lo tenemos que ganar hoy y lo vamos a ganar en las calles. Y eso se va a llevar de calle al gobierno de Enrique Peña Nieto, no solo por lo que se expuso aquí, sino por la inviabilidad económica de este gobierno. Muy bien, pues muchísimas gracias. Quedaron pues muchos temas para la reflexión y para la acción. Muchísimas gracias, Walter, Rocío, gracias un placer. A ustedes y a todo el equipo de Rompevientos. Moisés, muchas gracias. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Y espero que pues nos sigan acompañando en este programa de Jaque al Rey. Pues si nos das bola, venimos a jugar como otros temas más, por supuesto que sí. Pues bueno, esto ha sido Jaque al Rey. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en 15 días.